Pues nada, aquí estamos echando un ratito. Hola a todos y bienvenidos a Probando Palas. En el vídeo de hoy vamos a inaugurar sección nueva, enfrentadas, en la cual vamos a elegir dos palas, una Jesús y otro yo, y las vamos a enfrentar. En este caso yo me he venido con la Air Viper, ya que para mí en el 2021 fue la mejor pala y vamos a ver este año qué tal se comporta. Y Jesús, en cambio, se ha traído la técnica del Viper. ¿Y por qué? Me la he traído porque me han dicho que tiene mucho control y es la pala de mi jugador preferido, LeBron, así que pues vamos a probar a ver qué tal va. Antes de nada, reseñar que la diferencia entre la Air Viper y la Technical Viper son dos. La primera, el peso, que la Technical pesa 365 gramos y la Air 355. Y la dureza, que la Air es una 16K y la Technical una 12K. Por lo tanto, la Technical será un poquito más dura que la Air Viper. Una vez hecha la presentación de las palas, vamos a iniciar el enfrentados realizando un calentamiento, el cual yo lo empezaré con la Air Viper y Jesús con la Technical Viper, y os vamos a dar nuestras impresiones de la pala y luego nos cambiaremos las palas y haremos exactamente lo mismo. Pues venga, vamos a ello. Arrancamos con nuestras impresiones de la Air Viper en fondo de pista, que es una pala que se siente muy manejable al ser tan ligera. El tacto que tiene es medio duro. En bolas complicadas te ayuda sobre todo a poder sacar tu golpe con facilidad. En red notas su balance medio alto. Es una pala que se siente bastante cómoda. Destaca en los golpes de aceleración, como por ejemplo la víbora o el remate. En los golpes de control, cuando la bola os venga rápido, aquí es donde os puede salir algo menos firme y se os puede descontrolar un poco. El punto dulce es más que correcto, pero tener en cuenta que está ubicado un poco más arriba de lo que esperaríais. En esta pala se nota que es un poquito de tacto más blando y cuando te suben un poquito el ritmo se nota para el control. Pero luego cuando quieres atacar la bola yo noto que tiene bastante salida. Tiene un poquito más de salida que la técnica. El que la bola entre un poquito más en la pala ayuda a que podáis controlar un poquito mejor la bandeja. Vais a controlarla bien. 3 ultis en volea y me tiras arriba. A ver qué tal va cuando le queremos bajar la velocidad a la volea. A ver, va bien. Otra. Probando la Technical en comparación con la Air, es una pala de tacto más duro. En fondo también se comporta bien, pero es una pala menos permisiva. Con el globo y en bolas ofensivas desde el fondo nos ha gustado algo más que la Air Viper. Si pasamos a red, tiene un tacto más firme, algo que se agradece en volea y bandeja, ya que la bola levanta menos y se controla mejor. El punto dulce es muy similar al de la Air, y en red, al ser una pala más pesada, os ayudará a empujar la bola, sobre todo cuando os venga rápido. En víboras y remates la pala va fenomenal, pero cuidado en invierno, ya que tendréis que acelerar el brazo y tocar la bola técnicamente bien para que os camine. Bueno, a ver al cambio con la Technical. Bueno, tacto más duro, bola sale más firme. Jesús casi mata a Rubén. Perdona. En cuanto a equilibrado de la pala, exactamente el mismo que el de la Air. Exactamente igual. Tiene un equilibrado muy parecido. Sí que es cierto que al ser un poquito más pesada, cuesta un pelín más de trabajo moverla de un lado a otro cuando te viene a volar rápido.
Qué bueno. Tres iguales. Gracias, Jesús. Cuatro, tres. Aquí viene tu sentencia. Cuatro iguales. Cinco, cuatro. Toda la presión. Sí, sí. ¿Hago de ahí? Creo que sí. Cinco. Seis, cinco. Mucha presión. Con su saque encima. ¡Palmatoria aquí! ¿Se dice? Sí. ¿Vas tú? Sí. ¿No que se puede hacer con la bola? Sí, yo pensé que me saca la sentada. 7, 6. ¡Al servicio para ganar! ¡No! Bien, macho. Bueno, pues el primer punto para la Air Viper. Ahora vamos a ver qué pasa con el resto. Va a palmar. Bueno, pues aquí estamos una vez jugado el tiebreak en el que le he otorgado el primer punto a la Air Viper, ya que he ganado a Jesús. Vamos a hacer la comparativa express con los 5 puntos que solemos analizar de las palas y cada uno de nosotros vamos a ir puntuando con la pala que más nos ha gustado. Así que empezamos. En red, bolas de control. Yo me voy a quedar con la Technical Viper, ya que al ser un poquito más dura me da más control para poder direccionar la bola, sobre todo cuando la bola me viene rápido. Jesús.
Yo también me quedo con la Technical Viper por la dureza, que me siento mucho más a gusto. Bien, aquí hemos coincidido, solo va a ser en este punto seguro. En el segundo punto, en red, bolas ofensivas, yo aquí me voy a quedar con la Air Viper, ya que me da más salida y sobre todo en otoño e invierno noto que la bola me sale más despedida con la pala. ¿Y tú? Yo también me quedo con la Technical Viper esta vez porque estoy mucho más a gusto. Vale. Tercer punto a analizar, fondo de pista. En fondo de pista me quedo con la Air Viper. Yo ¿Tú? en el fondo también me quedo con la Air Viper. También, hemos coincidido otra vez. Sí, 2 veces ya van. Bien, en el cuarto punto a analizar, punto dulce de la pala, aquí están muy parejos, a mí me ha parecido que prácticamente son exactamente iguales, con la salvedad de que la Air Viper, al ser un poquito más blanda, cuando tocas descentrado, igual la bola sigue saliendo despedida y con la Technical es una pala menos permisiva. Así que me quedo con la Air Viper. Yo vuelvo a coincidir con él y me quedo con la Air Viper. ¿Vale? Y en el último punto a analizar, salida de bola, claramente me quedo con mi Air Viper. La Air Viper sale más, despide mucho más la bola. Bueno, pues hemos hecho el recuento y claramente gana la Air Viper en la comparativa con la Technical Viper, con la pala de Lebron. La verdad que son dos palas bastante similares, seguramente la Air Viper os va a poder dar un poquito más de salida de bola y es una pala que vais a manejar un poquito mejor en fondo de pista, y la Technical, que es la que ha traído Jesús, pues os va a dar muchísimo control, es una pala con un tacto un poquito más duro y si tenéis buena técnica vais a poder acelerar la bola sin ningún problema. Pues nada. Nada, ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado esta sección, apoyarla y dejarnos en comentarios qué comparativa queréis que realicemos, cuál queréis que sea la próxima y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.